Encima se nos vino el frío de golpe, pareciera que de a poquito empiezan a llegar las bajas temperaturas y ya oscurece más tempranito, así que nuestros encuentros ya van a tener más un colorcito a la nochecita que a las tardes. Así que bueno, darles la bienvenida a cada uno, a cada una que se va conectando de a poquito a lo que va a ser nuestro sexto encuentro de estas charlas virtuales, estos encuentros virtuales, con la idea de, en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya cuenta 45 días, la idea ir poder promoviendo este tipo de encuentros para ir pensando, ir abordando distintas temáticas, distintas cuestiones en el quehacer de la política, de la economía, de la salud. Y veníamos pensando la idea de ir compartiendo en este sexto encuentro un poco lo que hace al acontecer de la política y de la economía en tiempos de pandemia, tratando de concentrarnos más en los aspectos económicos y en particular con la temática de los bancos. Una de esas temáticas que a veces cuesta que aparezca en la superficie de la discusión política o en la agenda cotidiana y que tanto tiene que ver con, diría, con las broncas y las injusticias que atraviesan a la familia de los trabajadores, de los pequeños y medianos comerciantes, de las pymes. Así que vamos a estar conversando con Germán Mangione, que es un periodista de la localidad de San Lorenzo, investigador. Quizás algunos por ahí han visto en las publicaciones nuestras que realizamos una charla con Germán sobre el tema Vicentín cuando estuvo en la agenda política y bueno, compartimos con él sus estudios, sus investigaciones. Esa fue una charla presencial, esta va a ser en este caso virtual, pero no por eso vamos a dejar de ir profundizando en los temas. Vamos a ir ya saludando a todos los que se van conectando. Ya desde el encuentro anterior pudimos implementar la transmisión en simultáneo por esta vía de Instagram y por el Facebook Live de nuestro espacio de Contar, Pensar, Hacer Santa Fe. Saludamos, bueno, Delfina, Rodrigo, Afmaira, Nata, muchos compañeros, Gaby Ramela, que se había conectado también, Sole Contreras. Bueno, de a poquito se van conectando. Ya estamos, como habíamos pautado con Germán, que ya está conectado en unos primeros minutos. Ir haciendo, bueno, esta transición, este puente, a que le demos a él la bienvenida y comencemos a charlar. Un poco hoy estaba revisando los números de la pandemia. Tenemos ya 45 días, como decía hoy al inicio, estamos cerca de los 5.000 casos de infectados, también arrimándonos a los 1.500 recuperados y la cifra está alrededor de los 265 fallecidos y fallecidas. Es decir, esta situación sigue atravesando nuestra realidad económica, social y cotidiana. Bueno, y en estos contextos nos vamos encontrando para comenzar a dialogar. Así que ahora voy a hacer la conexión, vamos a hacer el puente con Germán y vamos ya a arrancar nuestra... Ya nos vamos encontrando. ¿Cómo están? Hola Germán, ¿cómo ¿Ahí- estás? ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo Ahí. estás? Bien. Bien, con frío, ¿no? Estamos hablando de eso, se vino de golpe el frío y Te vino de golpe ahí el se entrecorta parece, un poquito, aparece se una charla entrecorta un seria. poquito. Justo me va a entrar una llamada. A ver ahí. Ah, se nos entrecorta sonido. No sé cómo escuchan ahí. Ahí vamos, ahí me parece que vamos, ahí me parece que vamos. Bien. Viste, ahora los encuentros arrancaron siendo de tarde, ya que este ya es el sexto nuestro y ya ahora se arriman más a la nochecita y más fresca. Pero no, primero agradecerte el tiempo,
el encuentro, decíamos recién con los amigos y las amigas que nos siguen, cómo vamos aprovechando este momento. Decía que ya llevamos 45 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, como se denomina, o en criollo la cuarentena, y las redes, los encuentros virtuales ha sido la forma de poder encontrarnos desde los afectos hasta poder ir pensando también todos los temas que digamos, la agenda política en tiempos de pandemia sigue desarrollándose con todas sus discusiones, con todas sus contradicciones, cómo se desarrolla siempre la política, y bueno, te convocábamos a vos conociendo de tus estudios, ahí le decía un poquito a los seguidores que algunos recordarán por redes, reproducíamos que hicimos el encuentro, ¿te acordás? Hace poco tiempo sobre Vicentín, cuando Así estuvo es. ese tema en agenda, que lo hicimos en nuestro local. Así que bueno, algunos te conocen y otros te ven por primera vez. Pero bueno, agradecerte mucho y si te parece, Germán, quería hacer como una muy breve introducción y Dale. ya pasarte la palabra para que vayamos a partir de tus conceptos, ir despuntando, ¿no? Un poco en el intercambio, en la reflexión conjunta de lo que convocábamos a pensar que esta idea, si los bancos, ¿no? Y quizás podemos hacerlo un poco más extensivo a todos los grupos de poder o los sectores más concentrados de la economía, pero en este caso vamos a poner un poquito más el foco en los bancos, ¿son parte del problema o son parte de la solución? Pero yo lo que quería introducir para ir compartiendo con amigas y con amigos, digamos, algunos elementos, que tenemos 45 días, como decía hoy, ¿no? De la cuarentena. Tenemos un consenso social, me parece, entiendo en que las medidas del gobierno han sido acertadas, y también hay elementos por ahí para señalar de que de un punto de vista parecieran no alcanzar con las consecuencias del impacto de lo que son también 45 días de parate de la actividad económica, comercial, productiva, y fueron desarrollándose, sobre todo en los últimos días, justísimas demandas, ¿no? De una cantidad de sectores que van, digamos así, planteando, intentando poner en la agenda la idea de ir flexibilizando la economía. Indudable, la actividad, digamos, ¿no? Indudablemente vuelve a aparecer esa dicotomía salud, ¿no? Economía, como parte de los elementos a analizar, que me gustaría mucho que lo podamos desarrollar. Pero digo, entre esas medidas del gobierno justas y quizás insuficientes, las demandas genuinas de sectores muy importantes de la economía, de nuestra población, pareciera como que entre medio de eso se colan, ¿no? Las opiniones de esos sectores más concentrados, los sectores de poder, que oh casualidad, por supuesto, son los dueños de las grandes fortunas de este país, y que comienzan a desarrollar, te diría, campañas mediáticas y demás en torno a basta de cuarentena, inclusive llegando a plantear movilizarse en defensa de la República, que está en juego la democracia. Y entre esos sectores, digamos, agazapados, siempre se mueven uno de los actores principales, que es lo que nos interesaba poder desarrollar hoy, como son los bancos. En tu opinión, ¿los bancos son parte del problema o son parte de la solución? Bueno, es una pregunta interesante, me parece que la pregunta está buena la convocatoria, la charla. Primero agradezco el espacio, siempre el lugar que me han dado en contar, pensar, hacer Santa Fe, porque, bueno, poder charlar de algunos temas que por ahí no están en la agenda o están siempre desde una perspectiva de los grupos de poder, y lo que tratamos de aportar son algunos datos y algunas miradas desde lo popular que permitan pensarlo. Y digo esto además porque me parece que la pregunta también está condicionada por la mirada. Y arranco al revés, arranco por una respuesta a la pregunta que da la charla. Los bancos hoy son parte del problema, pero eso podría ser distinto. Podrían ser parte de la solución. Por eso digo que lo interesante es desde qué mirada. Hoy efectivamente los bancos son parte del problema que tiene la Argentina, que se ha profundizado en la pandemia, que no arranca con la pandemia ni con la cuarentena, sino que en realidad da la sensación que así como se han tensado y se han puesto sobre la mesa o se ha corrido el velo de una gran cantidad de necesidades que vive nuestro pueblo en lo económico, y que con la cuarentena se corre el velo que a veces el día a día imponía y dejaba de lado, y lo pone en carne viva, ¿no? Pone esas heridas que tenemos como país
en torno a los sectores más olvidados en carne viva. Y por el otro lado, como dice Carlos Delfrade, los multiplicadores del dolor, los sectores concentrados de la economía entre los que se encuentran los bancos, también quedan sobre la mesa como los grandes causantes o como los grandes provocadores de esos dolores que vive la Argentina profunda. Por lo cual me parece que es interesante discutirlo ahora, porque además estoy convencido, como decías vos, que es un buen momento para discutir no solo la emergencia, es un buen momento no solo para discutir cómo resolvemos los problemas más urgentes, sino que es un momento para discutir las cuestiones clave de la Argentina, las palancas clave de la Argentina que hicieron que llegásemos hasta acá de esta manera y no de otra. Digo eso como marco de algunas cosas. Además me siento medio obligado, ¿viste? Como tenemos biblioteca de fondo los dos, hay que decir algo ¿Viste? importante. El que Desde mira, ya. saben de lo que están hablando. El tuyo es un fondo de economista, de investigador, digamos. Yo intento de que aparente más o menos lo mismo. Esa sería un poco la idea. Bueno, bueno, hablando en serio, en torno a la cuestión económica, me parece que lo de los bancos se tornó central, porque es central en la economía argentina. Digo, la orientación que se le da al capital en un país termina moldeando el conjunto de la economía, ¿no? A los excedentes de capital. Y la Argentina tiene una historia que arrastra, si querés, para ponerle fecha, para ponerle un quiebre, que arrastra desde finales de los 70, desde el año 1977, con la Ley de Entidades Financieras, que fue el corolario de la dictadura militar en Argentina para terminar de volcar el excedente de capital desde el sistema productivo y la reinversión productiva al sistema más crudamente financiero, ¿no? Sacarla, vamos a hablarlo más claro, sacar la plata de la inversión en una máquina, de la inversión en la creación de empleo, de la inversión productiva, para hacer que la plata genere más plata, ¿no? Me parece que todos los mecanismos que en aquel momento se le dieron a las entidades financieras de la Argentina, hoy también son las que hacen que, por más buenas intenciones que haya tenido el gobierno nacional, digo, en una medida, la verdad que es interesante si se hubiese aplicado por completo, estamos hablando de, tengo anotado para no perder ningún número, pero 350.000 millones de pesos intentaba el gobierno que se destinen en créditos principalmente a la pequeña y la mediana industria, principalmente para el pago de sueldos y algunas deudas productivas que tenían las pequeñas empresas y las medianas empresas. Y la verdad que hoy, más o menos, el último informe de la Asociación de Bancos fue la semana pasada, pero no se llegó a volcar ni el 12% de aquellos 350.000 millones que pretendía el gobierno. Uno lo escuchaba, Alberto Fernández decía, bueno, estoy indignado con los bancos, Cuflas decía lo mismo, y uno dice, bueno, la verdad que si la idea era que hubiese una buena intención de los bancos, es un poco ingenuo, digo, ¿no? Si no hay mecanismos que obliguen a los bancos a volcar el dinero a la producción, a volcar el dinero, en este caso a la emergencia, uno ya conoce la historia de los bancos y del sistema financiero en general, en donde lo único que importa es generar más dinero del dinero. Y estamos hablando de un sector que además viene de ganar muchísimo. Hay pocos sectores en la Argentina que han ganado durante el macrismo. Si hay uno clave que ganó. Ahí me parece, Germán, para ahí hacer un parate, eso era una de las cuestiones claves para ver cómo le ha ido a los bancos cuando hablamos de este sector. ¿Han ganado, han perdido, han sido parte de lo que, no sé, tuvieron que ajustarse en lo que fue todo el periodo del gobierno anterior, del gobierno macrista? ¿Cómo ha sido en este primer recorrido del 2020 o el propio contexto de pandemia? ¿Cómo es la situación de los bancos? Bueno, en realidad cuando uno revisa los números de los bancos es sorprendente. No hay un negocio en la Argentina que haya tenido la rentabilidad que han tenido los bancos durante el macrismo. Digo para pensar, por ejemplo, para ponerle algunos números a esta idea y no, que después es difícil para no complicar y no embrollar, pero algunos números clave. Los bancos en el año pasado, del 2018 al 2019, tuvieron rentabilidad del 83%. En un país donde la inflación fue del 50%, estamos hablando de un negocio que superó en 30 puntos a la inflación. Yo la verdad que si uno encuentra otro negocio en la Argentina que haya tenido esa rentabilidad en el último año de la era Macri, plena crisis de la Argentina, plena recesión económica,
con todos los indicadores económicos negativos, los bancos tuvieron un 83% de rentabilidad. Estamos hablando de que solamente durante el 2019 ganaron 430.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con ese instrumento que montó el Estado, que montó el macrismo, y acá hago un paréntesis, porque muchas veces cuando discutimos hoy el rol del Estado, estos grupos de poder, estos grupos financieros, siempre tienen la fórmula mágica de que el Estado no debe intervenir, de que debe ser el mercado el que regule, de que debe ser la misma mano invisible del mercado que va a acomodar los tantos, los melones se van a ir acomodando por el mercado mismo, y sin embargo, cuando vos revisás gobiernos como el de Mauricio Macri, armaron y pusieron toda la estructura del Estado al servicio de que estos grupos ganen, porque estos 430.000 millones de pesos que ganaron los bancos durante 2019, lo ganan a partir de una estructura financiera que montó el macrismo con las LELIC, que eran estos bonos del Tesoro, con las tasas de interés altísimas, que paralelamente, mientras le generaban grandes ganancias sin mover una tuerca, sin mover un engranaje, con un solo clic le generaban millonarias ganancias a algunos grupos financieros, paralelamente hundían a la producción y a la industria. Era imposible sacar un crédito, era imposible acceder a una inversión productiva. Ese entramado que le permitió a los bancos ganar con las LELIC, lo monta el Estado. Claro. Ese entramado lo permite el Estado. Digo, uno piensa después, más adelante vamos a hablar también, pero viene el caso, cuando uno piensa en las ganancias de las agroexportadoras en Argentina y la posibilidad de fugar, como en el caso de Vicentín, por ejemplo, esa plata, no es solamente una cuestión de mercado. En aquel momento se dictaron una cantidad de normas que permitieron, por ejemplo, no liquidar los dólares en ningún momento, ni tener la obligación de ingresarlos a la Argentina. Entonces, dejo esto claro, porque me parece que a la hora de discutir el rol del Estado, estos grupos todas estas nuevas teorías libertarias y toda esta cuestión, se llenan de un discurso que después no practican cuando el gobierno tiene mayor afinidad con estos grupos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, digo, sí, desde ya. Usan. No les gusta que se use para las grandes mayorías, no les gusta que se use para tal o cual inversión social, pero no es que no usan ni utilizan el Estado en su propio beneficio y rentabilidad. La obra pública es otro gran ejemplo que durante el macrismo estuvo puesta casi exclusivamente al servicio de mejorar la rentabilidad de las agroexportadoras. Y ahora, Germán, eso, digo, el panorama, los números están claros y hasta cuesta, ¿no?, hacerse la representación de la cantidad de plata que han ganado, ¿no? Y sobre todo es indignante porque eso está absolutamente a contrapartida de lo que fue un periodo de gobierno que terminó con emergencia social, con emergencias alimentarias, con la destrucción de los puestos de trabajo, los cierres de miles y miles de pymes, digamos, es indignante. Ahora bien, cuando vos decís esta idea de que podrían ser parte, en el contexto de emergencia, que podrían ser parte de la solución, pero son parte del problema, para comprenderlo y hacerlo sencillo, ¿cómo traban los bancos las decisiones políticas, económicas, correctas, ¿no?, que hoy señalabas, que pretende, por ejemplo, en un sentido, dar el gobierno nacional? Bueno, por ejemplo, digo, el gobierno, ¿cuál fue el mecanismo? Apeló en su momento a la buena voluntad de los bancos, pero digo, ¿cuál fue el mecanismo que intentó implementar el gobierno? Bueno, el gobierno dijo, te voy a sacar las LELICs, te voy a inundar de pesos, que es lo que hizo con los bancos, que además ahí hay parte, si querés, de estos mismos grupos son los que protestan contra la emisión monetaria, y gran parte de la emisión monetaria tiene que ver con la plata que generó el gobierno para sacarle las LELICs a los bancos. ¿Con qué idea? Las LELICs le daban un rendimiento del 38%, el gobierno le saca las LELICs, los inunda de pesos, que no te da, digo, tener los pesos en el banco no genera ninguna ganancia para los bancos, y los impulsa a dar créditos al 24%, que son esos créditos que se anunciaron en su momento. La primera etapa. Así todo, los bancos deciden no dar los créditos. O como decimos, dar solamente el 12% de los créditos. No alcanzó con esa maniobra monetaria, si querés, del gobierno, para intentar darle el crédito a los bancos. ¿Qué hizo el gobierno después de eso? Creó el FOGAR, que es para que no quiero decir mal el nombre, pero el Fondo de Garantías argentino,
¿Qué es? Dicen los bancos, bueno, nosotros no vamos a prestar, primero porque estamos en un sistema informal. La mayoría de las empresas no paga sueldo por banco en la Argentina. Entonces nosotros no tenemos la seguridad de que nos vayan a pagar los créditos que demos. Queremos que el Estado dé una garantía. El gobierno, a través del vice, crea el Fondo de Garantía, el FOGAR, de 35.000 millones de pesos. Los bancos ahí dijeron, no, tampoco nos alcanza. Si vos querés que prestemos 100, ponés 100. Digo, de fondo estaba diciendo, los bancos estaban diciendo que la plata la ponga el Estado. La ponga el Estado. Nosotros no vamos a dejar, no vamos a arriesgar un centavo. Digo, por eso era importante esto que decíamos antes, estos sectores que utilizan el Estado para hacer misiones, que utilizan el Estado para mejorar su rentabilidad, cuando tienen que ni siquiera perder, cuando tienen que ganar un poquito menos, piden unas condiciones increíbles. Esto fue lo que se fue empujando, digo, y que ha hecho que no avancen los créditos y que se le pida, la verdad que si vos tenés algún comerciante amigo, algún pequeño empresario amigo y le preguntás si intentó sacar un crédito, es como contaba mi abuela el trámite del arbolito, ¿no? 1 millón de pedidos y de cuestiones para que no salga, efectivamente para que los créditos no salgan, y es lo que ha hecho que el número sea tan bajo. Pero además te voy a agregar un dato. No solo no prestaron los bancos, o no solo no están queriendo prestar, porque no quieren arriesgar, porque no quieren poner la plata, sino que además, esto podría ser anecdótico, digo, pero además ganaron casi 1.000 millones de pesos por la cuarentena. Esto es por todos los créditos, todos los plazos fijos que no se renovaron automáticamente durante los 15, 20 días del principio de la cuarentena. Vos si recordás, desde el comienzo de la cuarentena, el 20 de marzo, hasta el 3 o 4 de abril, no funcionaron los bancos, estuvieron completamente cerrados. Después se volvieron a abrir los bancos con las restricciones que hoy tienen. Bueno, ahí deberían haber pagado, en el caso de que estuviesen funcionando, renovándose los créditos, 953 millones de pesos y no los pagaron. Porque no tenían la obligación, porque la gente no podía ir a cobrar sus plazos fijos, a renovarlos. Hubo un tiempo muerto. En esos tiempos muertos los bancos ganaron casi 1.000 millones de pesos. Digo, tienen todas las de ganar, ¿no? Efectivamente, la verdad que es preocupante y ni hablar de si uno lo piensa en bancos como el de la provincia de Santa Fe, porque además de toda esta cuestión financiera está lo de la herramienta, ¿no? Exactamente. Vos sabés que esto que señalás desde ya en las conversaciones con pyme, con kioscos, almacenes, con muchos jóvenes profesionales, monotributistas y demás que vieron por ahí en la posibilidad de los créditos, en esa primera intención del gobierno del otorgamiento de los créditos, bueno, hay un malestar muy, muy grande que, pues, digo, es parte o está en la base de lo que fueron algunas de las, no sé, acciones que llevaron adelante, con mucho cuidado, intentando protestar estos días, ¿no? Con la idea de cómo comienza a flexibilizarse la cuarentena. Pero te digo, para poder comprender la esencia, que digamos, ¿cuál es la traba que existe? ¿Dónde radica digamos, el poder de los bancos para que el propio Estado Nacional, el presidente en primera persona, ¿no? Busca desarrollar un instrumento de financiamiento, dispone medidas de parte del Banco Central y aparece un grupo de bancos privados que dice no? ¿En qué se amparan para eso? Bueno, lo que decíamos al comienzo, digo, todo esto está montado sobre una estructura que vino a montar la dictadura argentina con la ley de entidades financieras y que después ha tenido algunas pequeñas modificaciones en democracia, pero en esencia no se ha modificado. Y si vos preguntás, bueno, uno podría entrar en tecnicismo de qué fuera la ley de entidades financieras, pero básicamente lo que le quitó es al Estado todos los mecanismos y las herramientas para accionar sobre los bancos. Digo, Sí. además de que desde la sanción de la ley para acá se concentró, digo, había 600 bancos, 700 bancos en la Argentina, o 700 entidades financieras, bancos hipotecarios, cooperativas, antes de la dictadura. 725. ¿Sabes cuántas entidades financieras quedan hoy en la Argentina? 78. De esas 78, 63 son bancos. Y de esos 63, hay 10 bancos en la Argentina que controlan el 75% de los créditos y de los depósitos. O sea, hay un grupo muy pequeño que controla el sistema financiero argentino, que muchos de ellos son de capitales internacionales, y que además el Estado tiene muy pocas herramientas hoy para redirigir el crédito o para obligarlo. Puede hacer como hizo
esta idea, esta movida de te saco las LELIQ, te bajo la tasa de interés, te doy peso, pero de ahí a tener una herramienta que pueda orientar el crédito en la Argentina, el Estado Nacional está muy lejos. Ni hablar los estados provinciales como el nuestro, que no tienen ni un banco estatal. Digo, y acá también problemas que parecen a veces secundarios, que parecen de otro momento a la discusión, se ponen al rojo vivo. Mirá los dos ejemplos, digo, para hacerlo bien claro. Mirá lo que sucedió en Santa Fe y mirá lo que sucedió en La Pampa. En Santa Fe, el Banco de Santa Fe, del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, además una de las familias más ricas de la Argentina, que por supuesto está opuesta a que se cobren impuestos a las fortunas y todo esto, pero digo, el Banco de Santa Fe maneja 12.000 millones de pesos por mes que el Estado le da para manejar de las cuentas y los salarios públicos de la provincia. Y así todo, el Banco de Santa Fe, como el resto de los bancos privados, ha entregado muy pocos créditos para salvar a las pymes. Tenemos esta semana el anuncio del gobernador Perotti, que todavía no está claro a dónde va, digamos, ¿no? Con esta propuesta de Santa Fe Banco, Santa Fe Garantiza y Santa Fe Subsidia Tasas. Pero saca eso, digo, no tenemos un banco para hacerlo. No hay un banco para que el Estado diga, mira, le vamos a prestar. Y el otro ejemplo, te decía, contrapuesto a ese, es el Banco de la Pampa. El Banco de la Pampa, que sigue siendo un banco público, después podemos discutir los montos, ¿no? Todo eso, pero el banco público presta a tasa cero a pequeños comerciantes, a profesionales, a autónomos, le presta a tasa cero. ¿Y qué hizo además la provincia de La Pampa? Con una frase que a mí me parece genial, digo, más allá del acuerdo o no acuerdo que uno tenga con el signo político del gobernador de La Pampa, dijo, apelamos a la solidaridad de los bancos, no encontramos respuesta, ahora tienen que pagar más. Y le subió los ingresos brutos, cosa que acá también sería por demás de posible, caído el pacto fiscal como está, le subió los ingresos brutos y con la plata de los impuestos, los bancos privados, hizo un fondo para que el Banco de La Pampa pueda prestar a tasa cero. Digo, ¿alcanzará? ¿No alcanzará? Lo dirá el tiempo. Ahora, tiene una herramienta la provincia de La Pampa, que Santa Fe no la tiene hoy. Digo, me Mira, tío, parece eso el rojo esto es un vivo. elemento central en torno a la política y a la economía de la provincia. Te incorporo dos cosas. Hoy está en los medios, ahora a la tarde, una noticia que si bien no termina de estar totalmente descrita la metodología, parecería la posibilidad de entrega de créditos a micro pymes, a pequeños y medianos comercios y más, de hasta 150.000 pesos, pero aparecería con recursos del propio Estado provincial, ¿no? Vía el Ministerio de la Producción y agencias de desarrollo. Todavía, como digo, no está como claro cómo se va a implementar, pero parecería que tendría que disponer el propio Estado provincial de construir un fondo y alguna herramienta financiera para poder asistir a estos sectores, digamos, ¿no? Viendo esto que señalás de que no Sí, se puede apelar a un banco estatal. Y por otro lado, el elemento de que la legislatura de Santa Fe nos recordaba la semana pasada la ex diputada provincial Mercedes Meyer, que por lo que vi está conectada, y aportaba algunas cositas ahí, lo que digo es que la legislatura le aprobó la posibilidad de endeudarse al gobierno provincial para poder constituir un fondo de emergencia sanitaria ante el COVID, ¿no? Y el Banco de Santa Fe no solo, digamos, se niega a prestarle los 15.000 millones de pesos, solo le prestó 5, y los 5 millones, los 5.000 millones de pesos que le prestó, de los 15 que está posibilitado el gobierno de endeudarse, se lo hizo a una tasa del 28%. claro. Quiero decir, Sí, ¿no? ¿Cómo ha quedado? O sea, estos tipos, ¿no? Porque uno se indigna cuando hablo de estas cosas, quieren seguir ganando aún en tiempos de emergencia sanitaria, donde estamos hablando de una de las situaciones más límites con una parte de la población en cuarentena. Todo lo que describís del entramado nacional y lo que decimos acá mismo, cómo se replica en la provincia, que pretenden seguir ganando en este contexto. Por lo tanto, digo, es un tema, y aparte va siendo mucho más visible para la gente la necesidad de poder tener una banca pública, ¿no? Yo creo que ha no, pasado mucho tiempo de la privatización, pero vuelve ahora, ¿no?, una necesidad objetiva de ver cómo, ¿no?, de cómo recuperamos esa banca pública. no, pero además digo, si uno lo piensa, el año pasado se discutió mucho que en el final del tramo final del gobierno de Miguel Lifchit
se discutió mucho volver a legitimar al Banco de Santa Fe, al Banco Privado de Santa Fe, como el ente financiero de la provincia. ¿Qué significa? El que va a manejar la plata de la provincia, porque eso es, digo, tuvimos la oportunidad el año pasado de que eso dejara de ser así, y te imaginás todo eso, el banco del año pasado, el Banco de Santa Fe, duplicó su patrimonio neto. El Banco Privado de Santa Fe, el nuevo Banco de Santa Fe, duplicó su patrimonio neto. Y eso lo hizo en la timba financiera con la plata de la provincia, con la plata que la provincia de Santa Fe le da todos los meses a manejar para pagar sueldos, para pagar, ¿no? Todos los Germán, de los laburantes de la provincia, de los pequeños productores de la provincia, del kiosquero de la provincia, o sea, timbean con la guita de los sectores populares santafesinos. Pues cuando la necesitas no la tenés. Claro. Digo, porque acá está la discusión de no hay plata, ¿cómo vamos a tener? Digo, mirá si esa plata, yo todavía quiero ver estos instrumentos nuevos que plantea el gobernador Marperotti, cómo se van a financiar. Porque la verdad, que si para financiar eso hay que ahogar otros sectores, si para financiar eso hay que dejar de girar como están reclamando los intendentes y presidentes de comuna la plata a los municipios, no es negocio destapar un lado de la frazada y que alguien quede, como se dice, con el culo al aire para que se tape otro. Me parece, digo, mirá si no podríamos esa plata, esa masa de plata de la provincia, capitalizar una herramienta propia. Bueno, fueron algunas de las propuestas que no se quisieron discutir, inclusive en aquella cuestión, Miguel Lifti, la verdad que más allá del signo político que uno tenga, terminó haciendo una negociación que tendría que haber hecho el gobierno actual. Y en todo caso, que el gobierno actual diga, mirá, lo vamos a repetir o no, y discutir sobre eso. Pero bueno, digo, se perdió una oportunidad histórica en la provincia de Santa Fe, y hoy más que nunca esa oportunidad se siente, ¿no? Duele. O sea, la semana pasada, te decía esto, recién mencionaba que conversábamos con Mercedes Meyer, que junto con Carlos Delfrade, recuerdo que presentaron, lo mencionó ella al pasar, el encuentro anterior, si bien no fue uno de los puntos centrales que desarrolló con nosotros, porque compartimos la idea de los impuestos a las grandes fortunas santafesinas, digamos, por decirlo de alguna manera, que después te quiero hacer una consulta en torno a eso también, pero nos comentaba de que tiene estado parlamentario, que digamos está a disposición de los trámites parlamentarios en la legislatura de la provincia de Santa Fe, un proyecto que elaboró ella junto con Carlos Delfrade para recuperar el Banco de Santa Fe. Y sin embargo, no aparece voluntad política de los sectores mayoritarios en la provincia para habilitar esa discusión, digamos, ¿no? Sí, efectivamente había varios proyectos dando vuelta, pero no apareció la voluntad política de que se trate. Y bueno, como te digo, me parece que esos debates que a veces parecen fuera de contexto en épocas normales, hoy vuelven a tomar cuerpo porque Claro. es imposible pensar enfrentar una emergencia sin las palancas clave de la economía, sin manejar el comercio exterior, sin manejar el ingreso de divisas a la Argentina, sin ¿no? tener una banca pública del servicio. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para orientar la política? ¿No? Me parece que hay un debate ahí que empieza a ponerse, pero además empieza a ponerse el rojo vivo, no solo por lo que pasa en Argentina y por lo que pasa en nuestra provincia, por lo que pasa en el mundo. Digo, lo que ha puesto esta pandemia sobre la mesa es esta necesidad, hasta qué punto los estados tienen soberanía a la hora de poder resolver sus problemas. Digo, Argentina se enfrentó inclusive a decir, bueno, no tenemos en marcha una industria que pueda garantizar los insumos sanitarios necesarios. Y está bien, aplaudamos el avión de China con 50 mascaritas. Pero digo, el problema es preguntarse por qué no se pueden fabricar los respiradores necesarios al ritmo necesario cuando tenemos los mejores ingenieros, cuando tenemos la industria. Digo, me parece que todo eso está puesto en discusión no solo acá, sino que está puesto en discusión en el mundo. Enhorabuena. Y hay que empezar a avanzar en esa discusión porque, por otro lado, y esto es una opinión más personal, la verdad que hoy darse diques de poder asegurar algo en el futuro sería casi tragicómico, pero digo, por lo menos la única seguridad que uno empieza a tener es que nada va a volver a ser igual y que va a ser un poquito peor lo que venga después de esta pandemia, ¿no? Siempre desde la perspectiva de la... o que tengamos que discutir solo en la emergencia. Hay que discutir para adelante cómo se va a estructurar la Argentina en este nuevo mundo. Me parece que es una buena oportunidad y además me parece que hay como
te diría, aceptación social de que esos temas deban discutirse. El otro día leía algunas encuestas que rondaban con diferencias, distintas encuestas, pero rondaban entre el 60 y el 80% de aceptación en Argentina sobre la posibilidad de comprarle, de cobrarle impuestos a las grandes fortunas. ¿No? Digo, en esta misma Argentina que tiene todas estas contradicciones y que nos dicen con miedo a que venga el comunismo y la marcha contra el comunismo y todas esas cosas que aparecen, a la vez está claro que si no avanzamos sobre la riqueza, no nos alcanza con discutir pobreza. Me parece que económicamente es un momento para discutir eso. Mira, Germán, ahí te digo, amigas y amigos que están conectados, nos escribía recién Griselda desde Entre Ríos, y claro, nos traía la información de que el grupo Petersen no tiene la misma política en Entre Ríos porque son dueños también del Banco de Entre Ríos, se quedaron con el Banco de Santa Cruz, el Banco de San Juan, y me estoy olvidando de alguno, quizás vos me ayudas a tener precisión, pero creo que tienen 5 bancos, ¿no?, en el país. Durante los últimos años se quedaron como un grupo de los principales a partir de, como decía también otro compañero amigo que nos seguía, como diciendo, nos prestan nuestra plata y nos cobran intereses, ¿no? Así que digo, ahí queda como para que nos vayamos quizás metiendo más en una segunda parte de la conversación, pero a ver, por decirlo de alguna forma, como pasando en limpio. Queda una cuestión de agenda para todo lo que tiene que ver con la discusión nacional, los legisladores nacionales, hay que animarse a discutir la ley de entidades financieras. Podemos poner eso en el marcador, ¿no?, y señalarlo. Está presentado en la legislatura de la provincia una discusión un proyecto de ley para recuperar el Banco de Santa Fe como una auténtica banca pública. Y por otro lado, me quedo con esto que decís vos, que son estos contextos que habilitan tipos de discusiones que uno podría decir a veces son más estructurales o de un reducido grupo de la sociedad, abordar estas cuestiones, como decís, soberanía, comercio exterior, las grandes fortunas, la cuestión de los bancos, pero hoy digamos, la cotidianidad de la coyuntura que estamos atravesando nos hace que esto sea, te diría, un intercambio de opiniones, quizás hasta de una mesa familiar, ante la situación desesperante que se está teniendo, capaz porque esa familia vive de un kiosco, digamos, ¿no? O un laburante que está desesperado. Digo, ahí hay todo un tema que es un poco la esencia de lo que nos motiva a este tipo de encuentros, a este tipo de actividades y de charla y sobre todo de reflexión. Te quería como ir proponiendo, a ver si vamos llegando desde la mirada también nacional, ¿cómo ves esta discusión del impuesto a las grandes fortunas? Desde el punto de vista más de la maduración de la sociedad, de los sectores políticos, para que eso verdaderamente sea viable, y a su vez cómo eso podría tener también, por decirlo de alguna forma, la particularidad santafesina, ¿no? Así, si te parece, nos vamos metiendo como en el último tramo en esos temas. Mira, me parece que efectivamente el marco es este. Hoy no sé si se puede, se quiere, es necesario discutirlo, porque no hay manera. Pensaba hoy en esto de la emisión, ¿no? Los grupos concentrados de la economía dicen, si el gobierno sigue emitiendo, vamos a ir a una hiperinflación. Esos mismos grupos dicen, hay que pagar la deuda externa, hay que arreglar con los bonistas. ¿No? Hay que sacar más plata y pagar la deuda externa. Y esos mismos grupos dicen, nosotros no queremos pagar un impuesto a las riquezas. La verdad que cuando uno hace la cuenta, no querés emitir, querés pagar la deuda y no querés que se le cobre más a los que más tienen, no hay mucho más camino que siga poniendo el laburante y la laburante de la Argentina y que eso se pague quitando dinero de las urgencias de las grandes mayorías. Uno piensa, sáquense la careta y propongan eso, ¿no? Porque por eso digo, se impone la urgencia y se impone la necesidad de discutir alguna vez la riqueza en la Argentina. Se impone la necesidad de discutir alguna vez las grandes fortunas y las grandes ganancias, que además están construidas, y vuelvo a lo que decía al comienzo, sobre una construcción colectiva. El cuentito o la mentira de la hicieron trabajando, no aplica para las grandes fortunas de la Argentina. Porque a través de la ayer leía un meme que la verdad que me parecía que humorísticamente sintetizaba un poquito toda esa idea. Decía,
ninguna gran fortuna argentina se hizo con un millonario teniendo una idea que cambie la humanidad, un millonario argentino que cambie la humanidad, sino que son hijos de financistas, hijos de la patria contratista en la Argentina y nietos de ladrones de tierra. Digo, es un buen resumen de la construcción de la riqueza en la Argentina. Cuando uno piensa en los grandes propietarios de la tierra y recorre nuestra historia, que de paso en estos tiempos de pandemia le recomiendo algunos de los libros de Oscar Ainsuaín al respecto sobre el robo de tierras, el libro del robo de tierras hasta un sojero, hace ese recorrido en Santa Fe y uno va viendo cómo, con una manito en el Estado, se fueron quedando con la tierra de toda la provincia, algunos pocos. Uno ve la historia del grupo, por ejemplo, Macri, y es un grupo que ha hecho fortunas a través de ser un contratista privilegiado del Estado, teniendo ciertas prebendas, gobierno tras gobierno, y no en alguna ley de libre mercado. Y uno ve los últimos grandes ricos, como es el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, que hoy veía fue una de las pocas empresas que creció un 20% durante esta pandemia, y uno ve como, por ejemplo, Galperín, el dueño de Mercado Libre, que además tiene su fortuna por la curtiembre familiar de Sadesa, no es que descubrió, qué bueno, este tipo descubrió una página e hizo plata, es un tipo que viene de familia de plata, pero digo, el año pasado, cuando Mauricio Macri reperfiló los bonos en la Argentina, justo Galperín tenía una gran cantidad de bonos y 10 días antes se lo sacó de encima, ¿no? Digo, uno tiene cara de pavote cuando habla de economía, pero nadie es pavote en la Argentina. Digo, todos esos grupos en la Argentina han hecho plata así. Entonces, me parece que hay que discutir que hoy la cosa es al revés y que hoy tienen que poner. Y me parece que no hay, además de que hay que discutirlo porque es justo por todo esto que te cuento, no hay otra salida. Si vamos a seguir discutiendo siempre la pobreza o solamente la pobreza, que hay que ponerla sobre la mesa, que como hacemos diariamente contamos las penurias que vive nuestro pueblo, y corremos la mirada completamente de la riqueza, siempre nos va a quedar cortita y chiquita la frazada. Es momento de agrandar la frazada. Digo, si no, no va a ser para todos la frazada y va a ser para algunos el invierno. Me parece que es el momento de agrandarla. Y para agrandarla, hay que sacarle la lana a estos grupos, ¿no? Digo, me parece que viene por ahí. Por eso digo, es un momento de discutirlo y en la Argentina hay grupos que claramente pueden aportar a esto. Y en la provincia de Santa Fe también, es muy claro, digo, cómo eso se va generando. Pensaba, digo, uno si cuenta, por ejemplo, los dueños de la tierra. Digo, pensando en nuestro grupo, decimos los bancos, Sí. los dueños de la tierra y las agroexportadoras. Tres eslabones de la riqueza de nuestra provincia y de nuestro país, pero digo, con asiento en nuestra provincia. Y uno no está hablando de... Porque también el negocio en esta discusión ha sido que cuando uno habla de impuesto a la riqueza, estos grupos que son muy chiquititos nos hagan creer que están hablando de todos nosotros. Y que cuando se habla de impuesto a la riqueza, también se está hablando del kiosco de la tía Mari, también se está hablando de la mercería de la cuadra de mi casa. Y en realidad, uno está hablando de un grupo muy pequeñito. Digo, en la provincia de Santa Fe hay 53 tipos, 53 familias, 53 empresas que tienen propiedades de entre 10.000 y 20.000 hectáreas y concentran 1.000.000 de hectáreas en la provincia de Santa Fe. O sea, 53. Si vos lo pensás gráficamente, te entran en un colectivo, ¿no? Los principales terratenientes de la provincia de Santa Fe entran en un bondi. Después tenés, si querés hacerlo un poquito más amplio, tenés 190 más que tienen entre 5.000 y 10.000 hectáreas que concentran el 20% de la tierra productiva. O sea, con 250 tipos, empresas, mujeres, familias, ponele lo que vos quieras, tenés concentrada 1 de cada 3 hectáreas de la provincia de Santa Fe que sirve para producir algo. Mirá si no es probable discutir un impuesto a esos tipos, ¿no? Digo, no estamos hablando de, como por ahí se plantea, la suba de impuestos, el Estado vampiro, ¿no? Que nos quita a todos para no sé qué, para traer médicos cubanos, no sé. Digo, estamos hablando de eso. Pero aparte te Entonces, digo, Germán, mirá, te digo como gobierno, poder decirle, hasta correr la discusión de la medida, les pido un gesto, les claro, pido una, ¿no? Uno podría arrancar así como señalaba el recorrido de La Pampa.
les pido un gesto, ¿no? La riqueza que tienen, las cabezas de ganado, los que tienen a su vez las cadenas completas. Nosotros tenemos los problemas alimentarios en nuestra provincia, cuando tenemos las cuencas lecheras que tienen un desarrollo productivo enorme, están todas las cadenas atadas a la exportación y tenemos los pibes que no pueden acceder a la comida, no pueden acceder a las proteínas, no acceden a la leche. Es decir, uno como gobierno podría decir, bueno, lo junto, como si junto a los 50 del colectivo, muchachos, le pido una mano. Hay un problema alimentario de la población en esta situación de emergencia. ¿Qué van a poner? Digamos, ¿no? No Y si sería no, nada, tendremos que discutir las medidas. Pablo, no sería nada nuevo esa discusión. Por mi programa de radio, la semana pasada tuve la oportunidad de charlar con el intendente de la localidad de Castelli, de Buenos Aires, que impuso Ajá. en su localidad, una localidad pequeña del sector agrícola de Buenos Aires, un impuesto a los productores. ¿Y sabés qué me contaba? Dice, nosotros no inventamos nada. Esto se hacía en la época de la colonia, cuando había guerra en la colonia del Río de la Plata, se iba a los productores y les decía, según la cantidad de hectáreas que tenían, bueno, vos ponés medio ternero, vos tenés para el fondo de guerra. Dice, con esa lógica, ellos hicieron un precio para algunos productores de medio ternero, un ternero y dos terneros. Aportaron también parte de sus sueldos, digo, en todo este debate si los políticos aportan nada, y formaron un fondo, digo, incluso en una ciudad que no tiene todavía casos de COVID-19, pero formaron Claro. un fondo porque dijeron, bueno, en este momento hay que poner para ser solidario, porque además, como bien decía el intendente de Castelli, si vos te enfermás, le decía un productor, si tu hijo se enferma, va a venir al hospital de Castelli. Así que más vale que Claro. esté provisto de lo necesario. Digo, no vamos a inventar nada en esto de que lo que más tienen que poner. No es un invento nuevo, ni del comunismo, ni de no sé qué monstruo se intenta inventar. Lo mismo, digo, esa es una punta, los grandes productores y los grandes dueños de la tierra, que además hay que ponerle nombre, porque Claro. siempre el negocio está en que estén ocultos, digo, ¿no? Domingo Iannosi, Jorge Capósolo, Adecoagro, Mariano Bosch, digo, estamos hablando, Gabriel Batistuta, que si querés conocido por otras cosas, pero digo, estamos hablando de 50 tipos que tienen la tierra en la Argentina, tienen nombre y apellido, y en la otra punta, en nuestra provincia, digo, pues ya hablamos de los bancos, en la otra punta de la cadena comercial están las agroexportadoras. Decíamos, hay 250 tipos, 250 personas que tienen 30% de la tierra. Bueno, hay 10 empresas que exportan casi el 90% de todo lo que produce la Argentina. 10 empresas. Además, empresas que en un mayor porcentaje son extranjeras. Claro. Entonces, esas empresas que además no han parado un segundo con esta pandemia. Desde el comienzo del año hasta ahora se han liquidado 5.000 millones de dólares de la agroexportación. 1.500 desde que comenzó la pandemia. Yo en nuestra zona, en San Lorenzo, en el cordón industrial, nunca se detuvo la marcha de estos grandes gigantes de la agroexportación, porque se declaró que era una actividad esencial y siguió funcionando a pesar de la protesta de algunos trabajadores en torno a los peligros que esto genera. Algunos sindicatos, como es el caso de Urgara, planteó alguna, pero acá siguió, digo, y ante cualquier cosa y siguió, y siguieron ganando. ¿No van a poner estas empresas? Estas empresas que además tributan en nuestra provincia un 0,25%, no de lo que exportan, no de los 25.000, 30.000 millones de dólares que exportan, y que además este año va a volver a ser récord la agroexportación, sino de una partecita que es lo que transforman en aceite, harina y biodiesel. De esa transformación pagan un 0,25 en nuestra provincia. Mirá si no hay todavía algo para poner en debate en torno a estos sectores. Digo, ¿no? La verdad que es preocupante que esté corrido del eje o que esté discutido siempre en un costadito. Cuando se discutió, por ejemplo, en diciembre, la reforma impositiva con la que arrancó el gobierno de Omar Perotti, planteamos, quienes venimos estudiando el tema hace mucho tiempo, que la verdad que era una reforma de tibia tirando a fría la que se planteaba, ¿no? Era muy poquito lo que se le pedía a estas empresas. Y así todo,
no alcanza hoy, evidentemente, y son esos lobbies los que definen la política impositiva, la política local. Digo, es otra de las palancas que hay que discutir, recuperar, porque hoy, si bien ahora tienen alguna obligación de liquidar a los 15 días las divisas, una obligación que había quitado el macrismo totalmente, que había sacado de foco, así todos siguen manejando en esa liquidación, como demostró el caso Vicentín, con un montón de números oscuros. Digo, por otro lado, paréntesis, empresa que estafó al Banco de la Nación, empresa que estafó a productores por toda la Argentina y que hoy está produciendo, te diría, no con normalidad, pero casi, ¿no? Digo, para ver la impunidad de esos sectores en la Argentina. Aquí en nuestra zona sigue trabajando Vicentín, bajo otro nombre, otro mecanismo, pero digo, está trabajando. Mirá si esos no son sectores que podrían poner. Y hay casos en donde se ha intentado. Digo, de hecho, Arroyo Seco, por ejemplo, la municipalidad de Arroyo Seco intentó duplicar la tasa que pagan por cada camión que ingresa al municipio. Lo Ujú. votó el consejo. Y mirá cómo hacer el lobby que tuvo que dar marcha atrás. Digo, ¿no? La verdad que, digo, ejemplos hay de cómo se podría hacer, pero me parece que siempre falta esa valentía política que permita avanzar. Y también, digo, un poco el empujón de las máximas autoridades de la provincia, porque, digamos, es así, es ahí donde fíjate vos que aparece la valentía en un presidente comunal, en un intendente de una localidad del interior, y se carece de esas decisiones políticas y de valentía. Bueno, es algo que venimos señalando, creo que en todas las entrevistas, las cuales venimos hablando de la ausencia en la dirigencia política, en particular de la provincia de Santa Fe, de decisiones políticas que impliquen, por un lado, los recursos que hoy existen, digamos, en los gastos corrientes, los presupuestos corrientes del Estado provincial, inclusive aquellos recursos que ingresaron de forma extraordinaria para atender la pandemia, que se ejecuten, ¿no? Aparecen una cantidad todos los días creciente de sectores que requieren algunos ya un auxilio por situaciones desesperantes, de absoluta vulnerabilidad social, y otros que tenían que ver con esto que señalábamos hoy de poder desarrollar la actividad comercial, productiva y demás. Ahí aparece, digo, una evidente falta de decisión política de parte del gobernador para tomar medidas en torno a eso, y hasta con lo que nos ayuda vos a pensar, ni siquiera te diría una legislación general, sino, bueno, sigamos acá qué pasa con este complejo agroexportador que siguió funcionando durante todo el recorrido. Ahí hay un tipo de medida concreta que hay que tomar en torno a que pague más lo que más tiene. La vez pasada hablábamos, dijiste 0,25%, ¿no? De ingresos brutos. Bueno, hablando con kiosqueros, hace 15 días, pagan el 4% de ingresos brutos. Digo, Imagínese. el almacén de la esquina de casa está pagando 4,5% de ingresos brutos y no sé si me equivoco, Cargill está pagando 0,25% de lo que procesa encima hacías vos la aclaración, digamos. Entonces digo, ahí hay que tomar medidas concretas con esos sectores. Señalabas lo de la ganancia del banco privado de Santa Fe, ¿no? Hay gente que por ahí no registra ese cambio de carácter que tuvo la banca de la provincia, que ha pasado a ser mano privada de este grupo Petersen, que ha sido lo que más ha ganado, y señalabas con total claridad lo que tiene que ver con los dueños de la tierra, las cabezas de ganado y demás. Nos has dado una cantidad de elementos muy importantes para seguir pensando, y me parece que hay una parte de, digamos, nuestra como población, como actores sociales y políticos, de demandar, diría, de exigir que aparezca firmes decisiones políticas en torno a eso, Germán. Sí, y respondiendo un poquito a la pregunta que dio origen a la charla, como decíamos al comienzo, yo creo que la perspectiva es la que, de los intereses de la mayoría, es la que tiene que hacer que estos sectores dejen de ser parte del problema y que hagamos que sean parte de la solución. Digo, hoy no lo son porque la mirada está puesta en sus propias ganancias y en que ellos sean los que dirijan de alguna manera las políticas del Estado, la orientación de la política del Estado. Si eso cambiase, podría transformarse toda esa riqueza que tiene la provincia, toda esa riqueza que tiene la Argentina y que hoy está en manos de tan poquitos, podría transformarse en una gran solución para los problemas que tenemos, no solo en la emergencia, sino en la estructura argentina.
Germán, un abrazo enorme a la distancia, agradecerte muchísimo el tiempo, la disposición, toda la sistematicidad de la información. Me parece que es un momento muy importante para llenarnos de argumentos, para torcer esas voluntades políticas y empujar a que esas faltas de decisiones de una vez por todas en nuestra provincia, que vos dijiste algo muy importante, es muy rica, sobran los recursos, ¿no? Seguimos insistiendo en señalar que falta decisiones políticas para que podamos vivir en condiciones de mayor igualdad, en condiciones de justicia social, que necesitamos recuperar un poquito de soberanía y tener mejores condiciones de igualdad. Así que bueno, mandarte un abrazo grande, saludarte a vos y saludar a todas las amigas, los amigos que nos acompañaron. No sé si te decía al principio, pero transmitimos en simultáneo por Instagram y por Facebook Live, así que está la parte que nos sigue por acá. Saludamos a los amigos de Facebook Live y a los Bien. amigos de Instagram, y un abrazo Y, muy, muy grande y nuevamente gracias. y de paso le pasamos el chivo si quieren más data como